Paisajes y Astronomía en la Cosmovisión Andina y Mesoamericana, de los editores Juan Pablo Villanueva, Joana Broda y Masato Sakai. Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria, primera edición, octubre 2019, con 487 páginas. El libro es una recopilación de artículos de investigación y aportes científicos de prestigiosos académicos considerados referentes en astronomía cultural, antropología del paisaje y otros temas sobre las culturas mesoamericana y andina. Además, incluye también artículos de jóvenes investigadores de distintas disciplinas, procedentes de diferentes instituciones académicas y países como Perú, México, Japón, Estados Unidos de América y Polonia. Los autores de los artículos incluidos participaron como ponentes en el simposio internacional denominado Deidades, Paisajes y Astronomía en la Cosmovisión Andina y Mesoamericana, realizado en el año 2010 en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que reunió un total de 15 ponencias de investigaciones andinistas y mesoamericanistas. El desarrollo de este evento académico inspiró la publicación del presente libro, conformado por 18 capítulos, de los cuales 12 corresponden a presentaciones realizadas en el simposio y 6 a investigadores que no participaron del evento pero enviaron sus artículos para la edición. El libro está dividido en dos partes. La primera parte, titulada Paisaje y Cosmovisión en los Andes y Mesoamérica, alcances desde la etnografía y la etnohistoria. Esta parte incluye 4 artículos de investigación basados en estudios realizados en comunidades de Perú y de México, sobre el culto a los cerros, al paisaje y a los ancestros. La segunda parte, titulada Paisaje, Astronomía y Cosmovisión en los desarrollos históricos de las sociedades andinas y mesoamericanas, desde los orígenes hasta los incas y mexicas. Esta parte incluye 14 artículos que estudian el desarrollo de la cosmovisión de los pueblos originarios de las Américas a través de una visión diacrónica, analizando y contrastando datos arqueológicos, históricos y etnográficos. Capítulo 1. Viaje al infierno. El dogma cristiano en las orillas del Pacífico andino, de Luis Millón. Investigación realizada en el caserío de Morrope llamado Casagrande, ubicado en Lambayeque. En base a entrevistas con curanderos lugareños, se evidencia la creación de un infierno imaginario en la zona, fruto del sincretismo con el cristianismo. Capítulo 2. Los Apu y el culto a los muertos en los Andes. Los entierros en el Nevado Huamanrazu de Huancavelica de Sabino Arroyo Aguilar. Investigación realizada en la comunidad ganadera altandina de San José de Astobamba, ubicada en Huancavelica, en la cueva de las 7 Calaveras al pie del Nevado Huamanrazu, donde hallaron un entierro precolombino que evidencia el culto a los Apu o montañas como deidades a las que realizan ofrendas por medio de apachetas o acumulaciones de piedras para pedir protección y permiso de circulación por los dominios del Apu. Capítulo 3. El Cerro Bodega. Las nuevas configuraciones de la cosmovisión mesoamericana entre los Nihua de Puebla, México, de Alejandra Gámez Espinosa. Investigación realizada en el estado de Puebla, México, sobre los grupos indígenas popolocas autodenominados Nihua. Para ellos el cerro simboliza la deidad del agua y la fertilidad. Es el lugar donde se guardan los alimentos y la fortuna. Cosmovisión conformada por la memoria histórica, la conciencia de pertenencia, resistencia e identidad étnica. Capítulo 4. Paisajes rituales en Mesoamérica y los Andes. El estudio interdisciplinario y comparativo de procesos históricos de larga duración de Joana Broda. Investigación realizada en 2 partes. La primera contiene datos de los nahuas del altiplano central de México, la segunda datos comparativos con la región quechua y aymara de los Andes del Sur, particularmente del departamento de Cusco, algunos datos de Puno y la parte boliviana del lago Titicaca. El estudio pone énfasis en las similitudes entre ambas culturas, presenta información etnohistórica sobre Mesoamérica con un enfoque teórico, antropológico e interdisciplinario en el estudio de la ritualidad y cosmovisión, con una perspectiva diacrónica y comparativa con la región andina. Capítulo 5. 4000 años del mito del zorro en la cosmología de América del Sur. Robert A. Benfeld, Luana Furby y Hugo Ludeña R. Investigación realizada en Buenavista, sitio arqueológico ubicado en el Valle Chillón, Canta, Lima, en el Templo del Zorro. Se asocia al zorro con la tierra y el cielo desde el periodo precerámico tardío hasta la época de los incas y la actualidad.
con la lluvia, el agua, el cambio climático y la agricultura entre los pueblos modernos de los Andes. Capítulo 6. Xicras, arquitectura y recreación del paisaje en el periodo formativo inicial en los Andes norcentrales, Apu, Astros y Ceremonias, de Miguel Guzmán Juárez. Se basa en los resultados de investigaciones de campo realizadas por el autor como parte de una investigación arquitectónica del proyecto Pisquillo Las Xicras. Xicras es un complejo arquitectónico compuesto de dos complejas estructuras, el edificio norte y el edificio sur. La xicra es una malla de fibra vegetal con contenido de piedras. Capítulo 7. El jaguar en la cosmovisión y el surgimiento del poder durante el periodo formativo en Pacopampa, Andes Centrales, de Daniel Morales Chocano. Estudio realizado en base al análisis iconográfico de la cerámica encontrada en el Gran Centro Ceremonial Prehispánico Pacopampa, ubicado en Cajamarca, valiéndose también de la información etnográfica y etnohistórica referente a los mitos sobre el otorongo o jaguar amazónico, poseedor de poderes sobrenaturales, para comprender el contexto de la ideología de estas representaciones iconográficas. Capítulo 8. Monte Albán y Cerro Sechín, las relaciones interétnicas y la formación del Estado en la evolución del modo de producción americano, de Eduardo Corona Sánchez. Muestra las constantes relaciones entre las áreas andinas y de Mesoamérica, con movimientos de diferentes grupos étnicos, con la transmisión de sus tradiciones, estando modos de producción distintos, generando cambios y procesos de desarrollo, como el tránsito de formaciones aldeanas a formaciones Estado. Capítulo 9. Paisaje y religión en la costa central del Perú durante el periodo de los desarrollos regionales. Una perspectiva desde Huaca Pucllana, de Pedro Vargas Nalbarte. Pretende interpretar la relación entre el paisaje y la religión de los pueblos de la costa central del Perú, por medio del estudio de la evidencia hallada en Huaca Pucllana, sitio arqueológico de la cultura lima, obteniendo información acerca de sus rituales, la relación entre las manifestaciones artísticas con el paisaje geográfico, contrastándola con información etnohistórica y etnográfica. Capítulo 10. Paisaje, cosmovisión e iconografía en Chan-Chan, de Cristóbal Campana Delgado. Pretende demostrar que los frisos de Chan-Chan contienen imágenes que son cuerpos ornamentales de información, iconos que representan ideas, objetos, etc., relacionados con su historia, religión y poder, y no solo elementos decorativos. Capítulo 11. Eligiendo un lugar para construir el templo. El caso de Cusco, Vilcabamba y Chan-Chan, de Masato Sakai. Investiga con un enfoque comparativo la arqueología del paisaje con base en su cosmovisión, de las zonas de construcción de centros ceremoniales de las sociedades prehispánicas Inca y Chimú en Cusco, Vilcabamba y Chan-Chan, tratando de explicar la lógica subyacente para elegir la ubicación de la construcción de los templos como el Coricancha. Capítulo 12. Observaciones lunares y solares en el calendario inca, de R. Tom Suidema. Analiza 3 de las divisiones duales del año que los incas aplicaron a su calendario en Cusco, obtenidos en base a la observación del sol. Combina datos arqueológicos e históricos precisos. Capítulo 13. Calendario, astronomía y cosmovisión en la provincia inca de Pachacamac. Los frisos astrales calendáricos de Huaycán, de Cieneguilla, Maranga, Tucume, Chan-Chan y Colcampata, de Juan Pablo Villanueva Hidalgo. Estudia la relación entre el calendario, la astronomía y la cosmovisión inca y el de la costa central del Perú, en base a evidencias arqueológicas de representaciones arquitectónicas astrales y calendáricas, a modo de frisos presentes en Huaycán de Cieneguilla, Maranga y otros asentamientos de la provincia inca de Pachacamac, contrastándolos con los frisos astrales calendáricos de Tucume, Chotuna y Chan-Chan en la costa norte y en las litoesculturas de Colcampata en Cusco, contrastándolo también con evidencias etnohistóricas, etnográficas, iconográficas y numéricas. Capítulo 14. El Templo del Sol en Ingapirca, Ecuador, una visión histórica, comparativa y arqueoastronómica, de Enrique Aguilar Montalvo. Estudio realizado en Ingapirca, complejo arqueológico ubicado en la provincia del Cañar, Ecuador, zona conquistada por los incas que mandaron construir el Templo del Sol. Por su ubicación geográfica y la influencia de los antiguos cañaris, desarrollaron una visión propia de la astronomía tomando en cuenta los movimientos lunares y solares. Capítulo 15.
Sogas y redes de los dioses de Luis Alfredo Narváez Vargas. Analiza la iconografía andina para demostrar la existencia de sogas y redes en el imaginario prehispánico, no solo como recursos tecnológicos, sino como recursos mágicos o instrumentos de deidades. Capítulo 16. Alineación de estructuras arquitectónicas prehispánicas. Una perspectiva mesoamericana de Jesús Galindo Trejo. Estudia la forma en la que los mesoamericanos erigían sus estructuras arquitectónicas orientadas en base a la observación astronómica, configurando una orientación calendárico-astronómica propia. Capítulo 17. La luna en la astronomía maya, de Rafael E. Villaseñor M. Estudia los modelos matemáticos que utilizaron los mayas para registrar los fenómenos astronómicos, calcular la edad de la luna, etc., realizados en base a sus observaciones, abstracción y síntesis. Capítulo 18. Los calendarios lunares en América, de Stanislao Iwaniszewski. Estudia los tipos, uso de los calendarios lunares en América, comparándolos con los calendarios formales del Viejo Mundo. De los artículos que integran el libro, 4 capítulos constituyen análisis comparativos. Los demás son particulares estudios referentes a la temática del libro. Además incluyen imágenes, planos arqueológicos y tienen la siguiente estructura: introducción, ejes temáticos, conclusiones, propuestas y bibliografía. El libro adopta un enfoque interdisciplinario, comparativo, diacrónico y sincrónico para interpretar la cosmovisión andina desde la óptica de especialistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos y astrónomos que la estudian conforme a sus disciplinas, presentando evidencias y diversos problemas de investigación realizados en México, Ecuador y Perú, con temática relacionada con la observación astronómica, el paisaje ritual, la religión, los calendarios, la astronomía cultural, histórica, la arqueoastronomía, la percepción y transformación del paisaje que las sociedades andina y mesoamericana realizaron conforme a sus prácticas religiosas, costumbres y sistemas calendáricos. Presenta investigaciones sobre la interrelación entre la religión, el paisaje y la astronomía como elementos que conformaron la cosmovisión de las sociedades ancestrales de América que pervive hasta ahora en nuestros pueblos. La información que aporta el libro es importante y fundamento de futuras investigaciones sobre los diversos temas tratados.